Bueno, ponga atención, en 16 años la tasa de mortalidad de personas con Alzheimer se ha duplicado y las de Parkinson se han quintuplicado. El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, sobre todo de las mujeres, serían los principales factores que explican estas alzas. Vamos a profundizar en este escenario. Nos acompaña Evelyn Benavides. Ella es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y neuróloga de la clínica de la misma universidad. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bien, son bien alarmantes las cifras cuando uno las lee así, pero claro, hay una explicación bien lógica y evidente, y es que estamos viviendo más, tenemos mayor esperanza de vida, sobre todo las mujeres. Ahora, usted me hacía un alcance que me parece interesante para partir hablando de eso. Usted me dice, nadie muere de Parkinson, nadie muere de Alzheimer finalmente. Son aquí personas que tenían estas enfermedades y que han muerto. Claro, son enfermedades neurodegenerativas que tienen causas distintas, pero al final, dentro del proceso de la enfermedad, lo que se produce es una muerte neuronal, en unos sectores del cerebro más en el Alzheimer, en otros sectores del cerebro más en la enfermedad de Parkinson. Por eso son deterioros que se presentan clínicamente diferentes y que tienen una progresión diferente también. Son enfermedades diferentes y por causas distintas. Ya, o sea, más que la tasa de personas que fallecen con estas enfermedades, nos debiera preocupar que estas enfermedades están teniendo más prevalencia, digamos, que hoy día tenemos más gente que se enferma de Alzheimer, más gente que se enferma de Parkinson, y me atrevo a pensar yo que durante más tiempo de su vida, ¿no? Lo que pasa es que el principal factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas es el aumento de la expectativa de vida. Claro. Y en la medida que nuestra expectativa de vida aumenta lo que se llama la neurodegeneración, que es un proceso normal. Todos tenemos un proceso de envejecimiento cerebral que es normal, pero hay algunos factores moleculares, biológicos, que pasan dentro del cerebro en algunas personas que gatillan que esto sea mucho más acentuado, o en algunas áreas del cerebro específicas que empiezan a dar síntomas. El tema real es que son enfermedades que afectan la memoria, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, donde el principal motivo de consulta es la disminución de la memoria, pero no toda disminución de memoria es una enfermedad de Alzheimer, independiente de la edad de que consulte el paciente. Va aumentando su riesgo durante la vida, pero además pasan otras cosas, tienen alteraciones del lenguaje, alteraciones de la movilidad, sobre todo en los pacientes con Alzheimer, de lo que se llama la función ejecutiva. Les cuesta organizar los actos, por ejemplo, para lavarse los dientes, que es sacar el cepillo, poner la pasta, lavarse los dientes. En el fondo, hacer los actos en forma ordenada. Y eso, por ejemplo, para vestirse, empiezan a ponerse el chaleco antes de la camisa, tienen un aspecto un poquito más descuidado, empiezan a descuidar su aspecto físico, y esas son las primeras cosas que se empiezan a ver. Quedémonos con el Alzheimer para luego preguntarle por el Parkinson. ¿Es necesariamente el Alzheimer una enfermedad de viejo? O sea, ¿a uno le da de qué edad hacia adelante o cuándo se aumenta el riesgo de padecer Alzheimer? O sea, aumenta durante la vida, pero el diagnóstico se hace de los 50 años en adelante en general. Ya a los 50 tenemos casos de Alzheimer, eso Sí, es súper joven igual. Sí, pero hay distintas progresiones. Hay gente que tiene deterioros de la memoria muy lentos y que pasan muchos años en que los síntomas pasan desapercibidos. Y mientras más alto el nivel educacional de una persona, menos se nota, porque por ejemplo empiezan a faltar palabras, y mientras más lenguaje tiene una persona, empieza a rellenar con otras palabras. Entonces empiezan a hablar, por ejemplo, en forma distinta a lo que lo hacían habitualmente, o a ocupar palabras de uso no tan frecuente, porque no encuentran la palabra y rellenan. De hecho, se dan cuenta de estos deterioros, pero la mayoría de la gente no se da cuenta y pasa un periodo largo, muy poco sintomático, para después hacerse bastante más sintomático a través de los años. Y de hecho hay todo un periodo que es asintomático, en el cual ya ocurre una muerte neuronal, pero todos tenemos una reserva biológica, una reserva funcional del cerebro que nos permite mantener funcionando nuestro cerebro y mantener nuestras actividades sin que se note este deterioro. Ahora, ¿ese deterioro no se nota, pero siempre se da, o hay forma de frenar ese deterioro? Si yo pudiera darme cuenta tempranamente que me están faltando las palabras, que hay algo en mí y en mi memoria que no está funcionando, ¿yo podría acudir a un experto y tratar de ponerle freno o por lo menos ralentizar este proceso que es progresivo, degenerativo en el tiempo? Lo que pasa es que hay distintas causas de pérdida de la memoria, y las primeras causas, o las más frecuentes en gente cercana a los 50 años, no es el Alzheimer. Hay que buscar causas tratables. Hay lesiones cerebrales, hay alteraciones de la tiroides, hay alteraciones de algunas vitaminas, hay alteraciones hematológicas. Todo eso podría eventualmente afectar a la memoria también. Claro, y dar síntomas muy parecidos, y que son las causas de los deterioros que son tratables. Eso es tratable.
y no ser una enfermedad de Alzheimer. O sea, uno tiene que descartar todo lo tratable antes de llegar al diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa que la verdad tiene tratamiento, Pero eso, pero es doctora, un tratamiento para disminuir la pérdida de la memoria, que ya lo que se perdió, se perdió. sí, ya le voy a preguntar por eso, en el fondo, qué hace uno cuando ya tiene Alzheimer. Pero usted me dice, es importante descartar que no haya otras patologías que a lo mejor pueden ser más pasajeras y que se pueden corregir y que son distintas al Alzheimer. ¿Eso cómo se diagnostica? Hoy día uno puede hacer un escáner cerebral y darse cuenta de qué grado de daño puede tener, de cuánta muerte neurológica hay y si corresponde uno a un Alzheimer, o es a través de una entrevista clínica o varias entrevistas clínicas donde uno puede ir determinando más bien por las actitudes y los comportamientos de las personas. O sea, lo primero es consultar cuando la alteración de la memoria es suficiente para causar alguna molestia en la vida diaria. Hay que consultar a un especialista, que en este caso somos los neurólogos los que vemos este tipo de enfermedad. Y después empezamos a estudiar, y estudiar lo tratable. Hay que hacer escáner de cerebro, o por lo menos un escáner, o puede ser una resonancia de cerebro, exámenes de sangre y una evaluación neuropsicológica, porque hay cosas que parecen pérdida de la memoria y no lo son. Y además en algunos pacientes existe cuadros que se llaman la pseudodemencia depresiva. En el fondo, gente que se deprime tanto que parece que tuviera un Alzheimer y es una depresión no tratada. Entonces, todo eso hay que estudiarlo antes de embarcarse en un diagnóstico que la verdad no es una enfermedad progresiva cuyos tratamientos solo hacen que en este momento lo que existe, aprobado para su uso, son medicamentos que van disminuyendo la pérdida de la memoria en algunos pacientes, pero no recupera hacia atrás lo perdido. Y es un tema súper relevante porque en el fondo hay que estudiar lo que se parece al Alzheimer, pero no lo es. Ya, pero todavía no tenemos algo que lo frene, que lo pare. Hay grandes grupos de investigadores trabajando en eso, hay mucho dinero invertido en eso, porque hacia allá va la cosa. Hay algunos medicamentos que se han hecho pruebas que son bastante alentadoras, pero nada en este minuto aprobado para su uso para revertir los daños que se produjeron. Doctora, ¿el Alzheimer es un cuadro necesariamente extenso en el tiempo? ¿Este deterioro siempre va a ser largo, extenuante? Generalmente los diagnósticos de Alzheimer en una familia son durísimos porque se sabe que pueden venir muchos años por delante donde esta persona tenga sus funciones orgánicas más o menos normales, pero que tenga este deterioro mental. Y luego viene también un deterioro físico. Por eso no es que la gente se muera de Alzheimer, pero tengo la impresión de que el Alzheimer sí te va como anunciando una muerte más cercana. No sé si es tan así. No, en general la gente vive una vida, en el fondo, el Alzheimer tiene una etapa que es preclínica, que no tiene síntomas. Ya, que es esta en la que no nos damos cuenta. Ya. Claro, y después una etapa clínica que tiene una progresión distinta en cada persona, porque depende de una cascada de cosas biológicas intracerebrales que tan rápido se van a morir las neuronas. Hay gente que tiene una progresión muy rápida al deterioro y pierden su autovalencia rápidamente, y hay gente que está muchos años con pérdidas de memoria, con dificultad para manejar el dinero, que esas son las cosas, las llaves, que olvidos más que nada, pero que hacen una vida bastante funcional. Siempre la diferencia entre que el Alzheimer se dé más o menos lento va a estar dado por razones estrictamente biológicas o va a tener algo que ver con el estilo de vida que tuvimos, cuánto entrenamos nuestro cerebro. Hay gente que te dice, juega sudoku, lee harto, como que esos fueran formas de prevenir, que manteniendo esta actividad cerebral y manteniéndonos como activos cerebralmente, fuéramos o a evitar el Alzheimer o al menos a resistirlo mejor si es que nos llega a afectar. Hay cosas relevantes. ¿Cuánto hay de eso? No, hay cosas relevantes. Una es tener hábitos sanos de vida. El tabaco es un hábito negativo respecto a este tema, la falta de deporte, o sea, evitar el tabaco, hacer deporte, tener una actividad de trabajo de cerebro, o sea, no quedarse con lo mínimo, o sea, tratar de leer libros más difíciles, de participar de grupos. El cerebro, claro. En el fondo, ponerle desafío, sí ayuda. Sí ayuda. Eso está comprobado. Sí, porque esto quiere decir que más grupos de neuronas se empiezan a unir entre sí. Entonces, estas nos sirven como una reserva funcional. En el fondo, hacemos una reserva para nuestro futuro neurológico. Mientras más neuronas se unieron y se conectaron en una vida sana y en el fondo con más
más lectura, más vida social. La vida social es súper relevante respecto a cuántas neuronas se conectan. ¿En serio? ¿Ya? Mientras más sociable seas, más amigos tengas, más panorama. No vivir aislado. Hay gente que se empieza a aislar, que empiezan a perder el día que es, la hora que es. Entonces, la vida social, las comidas sanas, ricas en antioxidantes son relevantes, algunas vitaminas. Y también hay un factor genético de suerte, y de suerte también. Hay gente que hace una vida bastante desordenada y no le pasa nada, y hay gente que tiene una vida en que sigue todas estas normas bien ordenadamente y al final igual tiene una enfermedad de Alzheimer. Pero la mayoría de las veces los estilos de vida ayudan. Pero hay que recordar que el factor de riesgo más relevante es la edad. Y ahí sí que no nos podemos deshacer, pero sí podemos hacer una reserva neurológica para nuestro futuro. ¿Pasa lo mismo para ya ir al Parkinson? ¿También tiene que ver con tener buenos hábitos de vida? ¿Cómo nos blindamos un poquitito o podemos prevenir el ser afectados por el Parkinson? Bueno, la enfermedad... ¿O es muy distinta esta enfermedad? Son diferentes porque en el Parkinson la parte motora, la parte de los movimientos, es la primera parte que da más síntomas. También tiene una etapa premotora que se llama y bastante asintomática en la gente que tiene pesadillas, por ejemplo, muchas pesadillas que se llama trastorno conductual del sueño REM, que actúan su sueño y se ponen a pelear y gritan, otras manifestaciones, trastornos del ánimo muy arrastrados en el tiempo, pudieran ser síntomas previos a la parte motora. Una vez que se instalan los déficits motores, las alteraciones, el temblor, la rigidez, esto de los pasitos cortos, de caminar como agachado, como encorvado, propio del Parkinson, ya ha pasado tiempo, ya también hay neuronas que han muerto. Las vías por las cuales se produce son diferentes en el cerebro, por lo tanto los tratamientos también son diferentes. Y los tratamientos en la enfermedad de Parkinson van principalmente enfocados a el trastorno motor. Sobre todo la parte cognitiva, la parte del trastorno del sueño, cuesta mucho más tratarla. Son pacientes donde el tratamiento que existe ha sido bastante exitoso en disminuir, por ejemplo, el temblor, disminuir la rigidez, pero la parte no motora, los síntomas no motores, han sido la mayor dificultad del tratamiento en este momento. Al igual que el Alzheimer, ¿es la vejez el mayor riesgo, el mayor factor? Sí, pero hay casos jóvenes. Hay casos jóvenes y en los casos más jóvenes, donde la parte motora es muy relevante, incluso hay cirugías que pueden ser bastante paliativas por varios años, que en el fondo consisten en estimular unas áreas del cerebro con unos electrodos, que es como un cablecito que va a un área específica del cerebro y como con un marcapaso se mantiene un estímulo eléctrico en esa zona y hace que se retarde la parte motora en los pacientes más jóvenes y más sintomáticos. Pero ya cuando está muy instalado, ya ese tipo de cirugía no es realmente no es una muy buena solución. Jóvenes. En pacientes de poco tiempo de evolución de enfermedad de Parkinson. Ya, en el fondo el comportamiento del cuerpo y todo se asemeja a cómo uno estaría sin tener ese Parkinson. Sí, por tiempos largos. Lo que pasa es que esto tiene una duración alrededor de unos 10 años que andan bastante bien, pero en el fondo le prolongas una vida activa a una persona. Y además el deterioro cognitivo, la parte de la pérdida de la memoria o las dificultades de trabajo, se dan principalmente al final de la enfermedad. No son el marcador inicial, diferente al Alzheimer, que la gente se empieza a dar cuenta como que se le olvidan las cosas. Eso pasa bastante al final y hay gente que no tiene un deterioro importante al final de su vida tampoco, que son los temas motores o los otros temas, los temas de ánimo, los que llevan la enfermedad, y la parte de la memoria se mantiene bastante bien hasta bastante... perfectamente lúcido, sí, pero tener un Parkinson sí, y estar absolutamente consciente de ese Parkinson. Sí. Siempre el Parkinson también es una enfermedad que se va manifestando de manera muy paulatina, o nuevamente va a depender de cada individuo y en el fondo a algunos se les va a desatar con temblores mucho más evidentes, mucho más rápidos y más abruptos, y a otros de manera mucho más silenciosa y lenta. Depende de una cascada biológica que pasa, o sea, igual que el Alzheimer hay cadenas de cosas biológicas que van pasando en el cerebro y eso es bastante individual. Hay casos familiares, sí, hay casos familiares, pero esos son más bien en gente más joven. La edad pasa a ser también un factor relevante dentro de lo que va pasando, y también cuánto uno cuida el cerebro, o sea, la reserva neurológica que uno hace al estudiar, mientras más años de educación tenga la persona, mientras más vida social, mientras más deporte, una vida sana, buenos hábitos de sueño, evitar el alcohol, evitar el tabaco, logran
que hagamos una reserva para estas enfermedades que en grupos se llaman neurodegenerativas, pero son diferentes, se tratan distintos, se estudian distintos y hay otras más que son menos conocidas. La demencia senil, todas esas son... Claro, pero hay muchos tipos que al final de la vida todas se ven, como decía un profesor mío, los gatos se ven todos negros al final, pero hay que llegar mucho antes de que todas se vean iguales. Nosotros tenemos que atacar esto mucho antes. Respecto del Alzheimer, uno tiene claro que es una enfermedad como estrictamente mental, ¿no? O que tiene que ver con el cerebro y la muerte celular que se va produciendo ahí, pero el Parkinson, como tiene este componente de que así se provoca, pero se manifiesta corporalmente, uno también se pregunta si hay algo que hacer desde el punto de vista físico. Si nos podemos nuevamente blindar o prevenir de alguna manera el Parkinson, no sé, haciendo deporte, evitando ciertos movimientos reiterados, no sé, que pudieran dar pie a un Parkinson, o eso no tiene nada que ver. No, sí, los pacientes con Alzheimer también tienen alteraciones motoras, pero son distintas a las alteraciones motoras de las pacientes son menos con notorias en general. Sí, ¿no? pero se ven, o sea, clínicamente como neurólogo uno las encuentra, pero cuando ya llegamos a eso, ya estamos en un momento súper difícil de tratamiento. Lo ideal es prevenir todo esto. En los pacientes con Parkinson se nota mucho más el tema motor, porque es uno de los síntomas como cardinales, esto de andar más lento, de caminar lento, caminar con pasitos cortos, tienen alto riesgo de caídas, se ponen rígidos, y ahí en el fondo todo lo que es kinesioterapia, rehabilitación motora es súper relevante, pero los pacientes con Alzheimer también, porque como dejan de moverse, se ponen rígidos también. Pero no tienen temblor y hay otras enfermedades que son como una mezcla de ambas. También. Ahora, usted me dice kinesioterapia, etcétera, cuando ya está la enfermedad, pero hay algo que podamos hacer desde el punto de vista físico. Por ejemplo, el deporte tiene también estos beneficios desde el punto de vista físico, mental, siempre el deporte tiene. O sea, mantener una buena masa muscular, evitar la osteoporosis, porque en el fondo los pacientes con Parkinson tienen caídas y mientras más osteoporosis tienen, más riesgo de fractura. Y una fractura de cadera, por ejemplo, hace que el paciente se deteriore muchísimo más que lo que estaba en su basal y a veces ni siquiera vuelven a como estaban antes después de una fractura de cadera, una fractura de hombro, todo lo que requiere una cirugía por medio. Tener una buena capacidad pulmonar disminuye el riesgo de tener neumonía. Entonces son las complicaciones de estas enfermedades, por eso tener un buen estado físico, tener masa muscular, evitar la osteoporosis, son temas bien relevantes. Ya que habla de la osteoporosis y estamos hablando también de que la vejez y la expectativa de vida son tan influyentes, ¿las mujeres son las más afectadas por estas enfermedades? No, hay una diferencia clara antes de la menopausia. Los estrógenos nos protegen de estas enfermedades neurodegenerativas en algunos casos, pero lo que va pasando es que en la menopausia caen los estrógenos y eso y otras hormonas, y eso hace que la tasa de enfermedades se empiece a igualar con los hombres, ¿ya? Pero la expectativa de vida de las mujeres es un poco mayor que la de los hombres. Hay más viudas que viudos. Sí. Entonces, efectivamente, se ve más en mujeres porque tenemos más tasa de sobrevida en general. Ya, o sea, desde ese punto de vista sí podríamos decir que las mujeres estamos más afectadas o es más común porque vemos más mujeres. Claro. más que nos enfermemos más, somos más. Sí. Ya, pues doctora, súper interesante y a cuidarse entonces y hacer lo que usted nos dice, esperando además que pudieran surgir en el Alzheimer. Yo sé que, y usted misma lo dijo, se está trabajando mucho para tener tratamientos que puedan ponerle freno a esta enfermedad o evitarla. Yo no sé si en el Parkinson también hay el mismo nivel de desarrollo. Sí. Yo no sé, ¿cuál de las dos es más habitual? ¿De qué se enferma más la gente, de Alzheimer o de Parkinson, o es bien repartido? Es bien repartido, pero la verdad es que la tasa de enfermedad de Alzheimer, si es claramente Alzheimer, es un poquito más, pero las investigaciones van por todas las enfermedades neurodegenerativas porque hay vías comunes de funcionamiento neuronal. Entonces probablemente haya algunos mecanismos compartidos donde se busca bien al inicio esta cascada de eventos de muerte celular que frenarlo, y ahí es donde se está haciendo la mayor parte de la investigación. Bien, pues ojalá que todo eso rinda frutos pensando en que la expectativa de vida está cada día más en aumento. O sea, la expectativa de nosotros ya es alta, las generaciones que siguen, ojalá que haya forma de erradicar, o no sé si erradicar, pero bajar por lo menos la tasa de estas enfermedades. Muchas gracias.